Aquí empezamos nuestro segundo ejemplo, que nos dice que vamos a descomponer un vector en sus componentes rectangulares, y pues recordamos del ejemplo anterior que la componente x se va a determinar como el vector por el coseno del ángulo y la componente y el vector por el seno del ángulo. Entonces, pues empezando con el ejemplo, nos dice que tenemos un vector de 80 kilómetros por hora a 250 grados a partir de x positivo. Entonces, este es x positivo. Entonces, un vector de 250 grados, como es positivo, empezaría a medirse así. Y pues nos quedaría en el tercer cuadrante, dado que cada cuadrante tiene 90 grados, aquí serían 90, 180 y 270. Entonces queda 20 grados antes de llegar al eje y negativo. Entonces nos quedaría así, y pues trazaríamos nuestro vector. También este vector también es equivalente a trazar un ángulo de 70 grados a partir hacia el suroeste, ya que a partir de aquí medimos el suroeste. Entonces esas serían las dos opciones que tendríamos, pero pues esto es lo que nos dice el ejercicio: 250 grados a partir de x positivo. Entonces vendría siendo este que tenemos aquí en rojito. Bueno, si nosotros este vector lo quisiéramos hacer gráficamente, pues mediríamos el ángulo, tendríamos que utilizar una escala. Entonces, utilizando esta escala de 10 kilómetros a 1 por hora a 1.5 centímetros, pues nos quedaría que los 80 kilómetros equivalen a 12 centímetros. Entonces, de aquí a aquí trazaríamos el vector de 12 centímetros, proyectamos las líneas perpendiculares, que en este caso sería esta la y esta la x, y pues si las medimos, que sería de aquí a aquí, o también se puede medir directamente esta parte de aquí, y luego de aquí hacia acá, o también podemos medir la línea de acá, pero pues en ambos casos nos daría lo mismo, no importa. Este de aquí, si fuéramos pues muy exactos, nos quedaría de 4.1 centímetros, y esta de 11.3, lo que al hacer la equivalencia pues nos darían 27.33 kilómetros por hora y 11.3. Esta sería una manera gráfica la cual no es exacta, por eso nos vamos a ir a la analítica, que es la que vamos a estar utilizando, en donde si tenemos el vector de 80 kilómetros por hora, entonces pues el valor del vector son de 80 kilómetros por hora, y pues si le ponemos v, no importa la letra que ustedes utilicen, no afectaría en ese caso. Entonces, si lo hacemos de manera analítica, la parte x sería el vector por el coseno del ángulo, pero pues como estamos en el cuadrante 3, pues quiere decir que x es negativo. Entonces sería la componente x sería menos 80 por el coseno de 70 grados, y nos daría menos 27.36. ¿Qué pasa si queremos usar el ángulo de 250 grados? Pues únicamente no le ponemos el signo, dado que como está desde aquí, este solito ya nos va a decir el signo que le corresponde. Quiere decir que la función coseno desde aquí hasta acá nos va a dar negativo, y en esta parte de aquí y además en esta parte de acá nos daría positivo. Entonces no le agregamos el ángulo si queremos usar, perdón, no le agregamos el signo si queremos usar el ángulo de 250. Entonces aquí no lo ponemos, pero la calculadora automáticamente nos va a dar el resultado con signo. Entonces los dos son igual de correctos, podemos usar cualquiera de los dos. Quiere decir que la componente x me va a quedar de 27.36 kilómetros por hora. ¿Qué pasaría con la componente y? Mismo caso, si utilizamos el ángulo verde, nosotros le agregamos el signo, que por estar en el cuadrante 3 sería negativo, y nos quedaría menos 80 por seno de 70, y pues la calculadora nos diría que son 75.17 kilómetros por hora. Entonces ese sería el valor de la componente y. Si lo hacemos con el ángulo de 250 grados, no le agregamos el signo, y automáticamente el ángulo de 250 grados nos va a dar un resultado negativo, indicándonos que estamos en el cuadrante 3, y pues entonces valdría menos 75.17, y esa sería la componente y de este vector. Entonces con esto podemos comprobar que si el ángulo es mayor a 45 grados, la componente y queda mayor que la componente x. Y también pues podemos sacar, tenemos ya el resultado de lo que son las componentes x y y para el vector de 80 kilómetros por hora a 250 grados a partir de x positivo.